Ok. Continúo. Entonces, les estaba comentando que primero voy a recapitular porque se perdió la grabación. Entonces, vamos a ver geometría analítica. Son dos partes, uno que es la recta y sus variables, y el otro la ecuación de las cónicas. Les estaba platicando que el ciclo pasado se grabaron mis clases de representación de funciones, y esta es la página, la pueden buscar en streaming, y aquí está el link. Estaba platicando que los temas son, esta presentación que estoy presentando es la que vamos a usar durante el semestre, y está ya en Teams, en materiales de la escuela, ¿no? Estamos grabando esto como la clase de la semana 1, la clase 1. Son tres clases por semana, porque son 3 horas por semana. Entonces sería la primera clase de la semana 1. Entonces así las voy a estar identificando. Semana 1, clase 1. Ok, entonces le estaba diciendo que más o menos cada 15 días, vamos a estar haciendo evaluaciones, ¿sí? Cada 2 semanas aproximadamente vamos a estar haciendo evaluaciones, y las que están en verde son de la primera unidad, lo que viene siendo la recta. Después aquí en la unidad 2 ya tenemos otros porcentajes, y más o menos se sigue manteniendo cada 2 semanas. Entonces este es 2.1, 2.2, 2.1, 2.2, 2.2, 2.2.3. Y acá están los porcentajes: 5, 10, 15, 15, y la última también vale 15. Se supone que la primera sección son 40% y la segunda 60%. Recuerden, iniciamos el lunes 30, para los que tuvimos clases el día 30, y si no, en la misma semana se empieza la primera hora. El fin de curso se hace el 14 de enero. Los que no alcanzaron a exentar, no pasar, hay asesorías complementarias intersemestrales del 17 de enero al 11 de febrero, pero recuerden, estas ya tienen un costo. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí están viendo, el programa tiene semana 1, semana 2, 3, semana 4, así, hasta la semana 18. Estas de diciembre que están en verde no se cuentan porque son las vacaciones del 27 al 7 de enero. Entonces, lo estaba comentando yo, aparte del grupo, yo voy a procurar terminar en la semana 16, porque ya la 17 ya es la última semana de diciembre, y la primera semana regresando de vacaciones, que es la última de clases, porque es hasta el 14 de enero. Entonces, voy a procurar terminar la semana 16, y la semana 17 y 18 es para recuperar alumnos que tengan menos del 70%. Y si no alcanzan a pasar, pues todos tendrán que irse a asesorías complementarias intersemestrales. Ok. Días festivos está el 16 de septiembre, el 15 de noviembre, 25 de diciembre, 1 de enero y el 7 de febrero, ¿no? Ok. Entonces, esta presentación es la que ya está arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a empezar con la primera práctica. Entonces, aquí yo leyendo estos ejercicios, veo que lo que necesito es aprender estos temas previos. La distancia entre dos puntos, el punto medio entre dos coordenadas, el plano cartesiano, sus cuadrantes y sus signos. Recuerden que el plano cartesiano es en cruz, primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Vamos a ver la fórmula de Herón para calcular el área. Vamos a aprender a calcular perímetros, y ahí vamos a ver otras formas de calcular el área. Entonces, todos estos ejercicios los vamos a resolver en casa.
En clase, ya sea presencial o en línea. Entonces, esta es la primera exposición. Estas son actividades. Y continúa, vamos a seguir haciendo ejercicios 4, 5, 6, 7. Y vamos a seguir haciendo más ejercicios para alcanzar. Ok. Aquí cuando ya vean el fondo, ya tiene un color diferente. El otro es blanco, el fondo totalmente. Esta presentación de PowerPoint, esta hoja, cuando está de este color, quiere decir que hay una actividad de evaluación. Esta es la que tenemos que, aquí se le va a asignar una tarea en Teams y esta se va a calificar. Se supone que ya lo que acabo de enseñar en las diapositivas es verificar qué tanto aprendieron ustedes aquí con estos ejercicios. Entonces, aquí voy a hacer, por ejemplo, la tarea 1 y vamos a calificar la unidad 1.1.1 y esta es la que vale. Vamos a ver, recordar cuánto vale. Esta vale 15%. Entonces esta tarea va a valer el 15% de la evaluación. Entonces, posiblemente yo les esté ayudando a resolver, pero esta sí se tiene que documentar y subirse a Teams. ¿Sí? Cuando veamos estos colores de fondo, quiere decir que es una evaluación. Y aparte dice actividad de evaluación. ¿Sí? Entonces, esto es obligatorio subirlo para que tengamos evidencia de lo que se está calificando. Voy a seguir para que vayan viendo. Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy en el aprendizaje 1.2 y aquí me dejan otros ejercicios. Entonces, yo ya los leí estos ejercicios y digo, yo necesito explicarte la pendiente entre dos puntos o de una recta. ¿Qué signos tienen las pendientes que son ascendentes o descendentes? Convertir la pendiente en un ángulo en grados. ¿Cómo corregir el ángulo según el cuadrante? ¿Y cómo son las pendientes paralelas? ¿Cómo son las pendientes perpendiculares? El ángulo formado entre dos pendientes y el símbolo de paralelismo y perpendicular. Todo esto yo lo tengo que explicar para poder resolver esto. También lo vamos a resolver porque está con fondo blanco. Y esto también continuamos en clase, todavía esto. Aquí continuamos y son otros ejercicios y me pide que investigue la ecuación general de la recta horizontal, la vertical, la oblicua, encontrar la recta que pasa por dos puntos, encontrar la recta que pasa por un punto y una pendiente conocida, encontrar la recta que pasa y corta el eje Y y tiene una pendiente, y esta, ¿ok? Entonces, para poder resolver estos los vamos a hacer todavía en clase o virtual. Y aquí ya tiene otro fondo. Quiere decir que aquí hay una evaluación. Y vean, aquí está la evaluación de la 1.2.1. Esta, recuerden que la voy a asignar como tarea en Teams. Y ustedes tienen que documentar esto. Se supone que ya lo que expliqué en las clases pasadas te va a ayudar a resolver todo esto. Entonces, esta es tarea para evaluar el punto 1.2.1. Y ahí vemos la tabla cuánto vale este porcentaje. Ok. Ya después aquí está otro aprendizaje y ya empezamos con el 1.3. Y esto se resuelve en clase. Esto continúa del 1.3, esto es en clase.
Y así, ya cuando tiene otro fondo, recuerden que es evaluación, entonces aquí estoy evaluando el 1.3, se supone que ya tengo elementos para resolver esto. Entonces aquí sería otra tarea en TIPS para evaluar el 1.3 y es calificable. Esto es otra evidencia que me tienen que subir como mandatorio para calificar. Ok, y así nos vamos. Esta tiene 2 hojas. Después aquí ya empezamos con la unidad 2, en el 2.1, la que les explicaba, un cono cortado. Aquí se forma un círculo. Si está sesgado, se forma una elipse. Y en esta forma se forma una parábola. Y hay otro que se llama hipérbola también. Entonces aquí vamos a estar estudiando y aquí aprendiendo. Y otra vez, cuando cambio el fondo, quiere decir que es una evaluación y aquí voy a evaluar el 2.1, entonces aquí yo voy a poner tarea. Tarea en Teams para calificar en 2.1. Después, ok, ya después aquí vuelvo y ya empiezo a ver el tema 2.2. Investigar las ecuaciones, cómo forman, investigar los temas de ecuación de la circunferencia, no sé, hay que escribir mal. Cómo se simplifica cuando está sobre el eje X, sobre el eje Y, fuera de los ejes. Vamos a analizar la ecuación de segundo grado y construir ecuaciones de la circunferencia con información básica. Entonces todo esto se necesita estudiar y esto también lo vamos a resolver en clase. Si recuerden, esta presentación ya está guardada en Teams. Esa la pueden buscar en materiales de curso. Nada más estoy explicando cómo está estructurado. Cuando cambia de color, quiere decir que aquí yo debo de asignar tarea, porque voy a calificar el 2.2 y este tiene varios aspectos. El 2.2.1 habla de la circunferencia. Este sí tiene más puntos, ¿no? Después aquí este tiene 2 hojas para calificarse. Y después aquí empezamos en 2.2.1. Aquí ya estamos hablando de parábola. Estos son ejercicios de clase. Y esta es, cuando tiene fondo de esto, recuerden que es una actividad de evaluación. Yo voy a asignar otra tarea en Teams para que suban su trabajo. Este es 2.2.2 y habla de la parábola. Recuerden que estos son como de 15%. Después vamos a empezar a ver, son buena parte de los ejercicios todavía. Todavía son ejercicios. Esta guía está bastante larga. Ok, y aquí empezamos con el 2.2.2.3. Aquí vamos a empezar a hablar de la elipse. Y vamos a localizar cómo se soluciona una elipse.
Ok, seguimos esto con clase. Y esta es una evaluación. Cuando tiene fondo, es actividad de evaluación. Aunque se ve muy cortita, es un tema bastante, no tan rápido. Estos ejercicios se llevan a veces 1 o 2 ejercicios por clase, por eso parece que es muy rápido el examen. Pero sí hay que hacer las actividades primero. Y aquí voy a dejar otra vez tarea para evaluar el 2.2.3 que habla sobre la elipse. Después todavía tiene ejercicios y el último son las hipérbolas. Entonces 2.2. Y esta es la tarea de la final. Esta es la última tarea. También aquí hago tarea para calificar en 2.2.4. Ok, ya después aquí tengo yo estos para explicar. Por ejemplo, hoy empecé explicando qué coordenadas son estas. Entonces, por ejemplo, recuerden que este es el eje X, este es el eje Y, y las coordenadas siempre son primero el dato de X y después el dato de Y. Entonces, para este punto, X vale 2 y Y vale 3 de altura. Entonces, este punto es 2,3. Para esta coordenada de acá, recuerden que primero es X. X está en menos 5, y en Y hacia arriba está en 1 positivo. Entonces, este es menos 5,1. Después vemos este punto que está aquí abajo. Y recuerden que primero está la horizontal. Está en menos 2. Y en vertical está en menos 3. Entonces, esta es la coordenada de este punto. Entonces, ahora después vamos a hacer esto. Por ejemplo, voy a unir estos puntos. Lo mejor que puedo es este. Entonces, a este le voy a llamar punto 1 y a este le voy a llamar que es el punto 2. Entonces, vean, aquí yo pongo una horizontal y después pongo una vertical. Entonces, la pregunta es, horizontalmente, ¿cuánto mide desde aquí hasta acá? Desde aquí hasta acá. Si contamos los cuadritos, vemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces mide 7 cuadros. Y la altura de este sería de aquí a acá. ¿Cuánto mide de aquí a acá? Fácilmente, ¿no? Se ve que son 2 cuadros. Entonces, aquí yo estoy formando un triángulo rectángulo, donde los catetos son los lados que forman el ángulo recto
Entonces, esta diagonal, ¿cuánto medirá? Y me quedo chueco. Entonces, para saber cuánto mide, yo me acuerdo del teorema de Pitágoras. Entonces, en Pitágoras, recuerden que era el cuadrado de los catetos. Entonces, Pitágoras ponía un triángulo así. Sí, este era A, este era B, y este C, y decía A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y si yo quiero saber el valor de C, entonces nada más digo C es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, esta diagonal es la hipotenusa de este triángulo que tiene de base 7 y altura 2. Entonces, esto debe ser la raíz de 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces sería 7 por 7 son 49. 49 y 2 por 2 son 4. Entonces sería 49 más 4 sería raíz de 53. Porque 49 más 4 son 53. Y después buscamos en una calculadora la raíz de 53. A ver. Vamos a buscar la raíz de 53. Raíz. Bueno, primero. Raíz de 53. Me da 7.28. Entonces quiere decir que este debe medir 7.28. Ok. Voy a cambiar de color para explicar otra cosa. La primera fórmula que vamos a ver es esta que dice así. Distancia del punto 1 al punto 2. Esto es igual a la raíz de x2 menos x1, cierro paréntesis y lo elevo al cuadrado, más y2 menos y1. Lo cierro y lo elevo al cuadrado. Entonces, fíjense, si este es el punto 2, entonces este sería x2, y este sería y2. Como este es el punto 1, entonces este es x1, y1. Y vamos a ver cómo sustituyes. Entonces, ¿quién es x2? Del punto 2 es la x2, es 2. Pongo 2. Menos de la fórmula, menos. Y x1 es menos 5. Como es menos 5, debo de protegerlo con un paréntesis. El menos 5 y ya cierro mi paréntesis. Y lo elevo al cuadrado. Más. Checo. ¿Quién es y2? Y2 es el 3 porque es la y del punto 2.
Entonces es 3. Menos de la fórmula. Y Y1 es 1. Entonces, 1. Y cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Ahora, dos signos menos se multiplican y hace menos por menos van a ser más. Entonces me va a quedar así. Raíz de, en vez de ser 2 menos 5, se va a entender. 2 más 5 son 7. Y lo elevo al cuadrado. Más 3 menos 1, este sí me da 2. Y lo elevo al cuadrado. Y me está dando el mismo resultado. 7 por 7, 49. Y 2 por 2 es 4. Entonces va a ser raíz de 53 y también es 7.28. Ok. Fin del apunte. Recuerden, soy el profesor Luis Héctor. Reyes. Okay. Entonces, tomen una imagen porque ya me voy a salir de la presentación o pónganle pausa al video. Y que tengan buen día. Gracias, jóvenes.